¿Ahí me escuchan? Sí, muy bien. Perfecto. Déjame ver, ponerlo a modo presentación y voy a minimizar las ventanitas. Yo pienso que podemos hacer algo interactivo, ¿no? No me dejen hablando sola, pero pueden escribir y podemos entonces luego pues vamos a tener un espacio de como 45 minutos de charla y, y unos 15 minutos para preguntas. Vamos a ver Claro. cómo vamos manejando el tiempo. Bueno, como ven, elegí un tema que son los huevitos y estoy encantada con eso. Entonces, vamos a hablar de emociones. Y, ay, parece que no sé muy bien cómo, ahí está. Les traje un pequeño video. Yo quería un video de algunas películas porque las emociones rigen toda nuestra vida. O sea, si nosotros no tuviéramos emociones, no tuviéramos una experiencia humana, ¿no? O tuviéramos una experiencia de mucho aislamiento, soledad o hasta psicopatía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Las emociones forman parte biológica, inherente de nuestra experiencia humana. Entonces, les traje este video, lo he cortado un poco, está en YouTube, después si les interesa volverlo a ver. Estos son de las películas de Pixar, lo voy a poner, vamos a ver. Y abajo, cuando se ponga, abajo van a ver que está la emoción, está en inglés, pero bueno, es muy simple. Quiero que se enfoquen antes de ponerlo en quizás no lean la emoción, sino enfóquense en el rostro, en la música, en qué está pasando en ese pequeño clip de la película. ¿De acuerdo? Voy. La emoción es una reacción fisiológica del cuerpo a algo que está por venir. Fíjense los huevitos y el corta huevito. eh, o una situación real que va a pasar, también puede ser una situación imaginada. Ustedes saben que el cerebro no distingue lo real de lo imaginado. Yo puedo imaginarme que, que está habiendo un temblor y generar en mi cuerpo todas las hormonas que yo necesito para hacerle frente a eso que está pasando. Y aparece una emoción de miedo. También, asimismo, un pensamiento. Entonces, es una reacción, como les decía al principio, fisiológica a nivel corporal. O sea, ¿para qué nos sirven? Bueno, en especial, como les dije al inicio, para tener una experiencia de vida, ¿no? Totalmente, sin emoción no hay vida, no hay una sensación de estar vivos. Nos ayudan, son importantísimas porque a través de ellas nos ayudan a dirigir nuestra conducta. Lo que les decía ahorita de que, por ejemplo, hay un fuego, el miedo va a generar una serie de químicos que nos va a ayudar a enfrentar el miedo, a enfrentarlo. Es decir, se nos va a generar el cortisol y, por ejemplo, y otras hormonas del estrés y va a preparar nuestro cuerpo para hacerle frente, ya sea para atacar, sea para defender. Es decir, que la emoción nos ayuda a dirigir nuestra conducta y a adaptarnos. Es vital, o sea, es por la emoción que nos hemos mantenido vivos. ¿Y por qué hago tanta insistencia? ¿No? Porque la emoción tiene mala prensa, tiene mala propaganda. Yo que me muevo bastante en el mundo infantil a través de Felices Jugando, que es el centro que dirijo, pues no hay nada que tolera peor un papá o una mamá que es una rabieta o que es la cólera y desde muy pequeño nos están reprimiendo, o sea, está mal vista, ¿no? Las emociones tienen como mala fama, las emociones, digamos, aflictivas, ¿verdad? También es algo importantísimo y esto tenemos que saberlo. Cuando tenemos una emoción, nos está indicando que necesitamos algo, que hay algo que no estamos obteniendo, que hay algo que está frustrado y es como, ustedes ven los paneles de los carros, los pilotillos en el carro que te van, no me acuerdo cómo se llama, la pantalla, donde te indica, se va el aceite, le falta aire a la goma, tienes no sé qué, eso. Bueno, ese panel, más o menos eso es la emoción. Surge la emoción y ahí nos va a indicar si yo tengo una sensación de miedo, yo tengo una necesidad de seguridad. Si tengo una emoción de tristeza, yo tengo una necesidad de ser consolada, ¿no? Si yo tengo alegría, la alegría me lleva a compartir. Entonces, fíjense qué importante es poder estar conectados a nuestras emociones.
Y por otro lado, nuestras emociones es todo lo que somos, es nuestra vida y, digamos, es lo que da nuestra identidad. Nos permite saber quiénes somos y cómo reaccionamos a las situaciones. Por ejemplo, si yo estoy en algún sitio con alguien y alguien me hace un comentario negativo, entonces, ay, perdón, si alguien me hace un comentario negativo, pues quizás yo voy a generar vergüenza, eh, tristeza, alguna emoción, que eso esa emoción que creemos que el otro es el culpable de lo que sentimos, pero no es así, porque esa emoción la he experimentado yo antes primero y se activa con el otro. Entonces, esa emoción me está indicando a mí, eh, cómo yo soy frente a ciertos comentarios, qué me falta sanar o qué no. Entonces, el conocer mis emociones, así yo digo que yo me conozco, yo es necesario que eso implica que yo sepa cómo yo reacciono a las situaciones, qué cosas me lastiman, qué cosas me hacen bien, cómo conectamos con el otro. Entonces, es muy importante como parte de saber quiénes somos. Y algo muy importante también aquí, yo me voy adelantando, pero voy fluyendo con lo que voy compartiendo con ustedes, es que nosotros cuando estamos, o sea, que nosotros tenemos que ser capaces para poder conectar con el otro, conectar con nosotros mismos. Entonces es muy importante nosotros entender que las emociones no son ni buenas ni malas, ¿no? Son sencillamente un indicativo de lo que está pasando en nuestra vida interior. O sea, no, es lo que está pasando en nuestra vida interior respecto a lo que está sucediendo fuera, digamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una guía de la escalada emocional. Fíjense, hay una flecha que va hacia arriba y una flecha que va hacia abajo, la de la derecha, esta, ¿no? Yo les decía, miren, no son buenas ni malas, porque tenemos tendencia a juzgarla, pero sí podemos decir que nos elevan o nos bajan, por decirlo de alguna manera, nos afligen o nos expanden. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en el espiral ascendente, las emociones son como una escalada hacia arriba, ¿verdad? Está la alegría, el conocimiento, el amor, la pasión, el entusiasmo, la creencia y expectativa positiva, el optimismo, esperanza, el contento, la satisfacción. Nada más pensar en eso, no sé ustedes, pero cuando yo pienso en alegría, en amor, en conexión, en compartir, yo me siento más elevada, me siento con la energía más elevada. Y si pensamos, seguimos en la espiral descendente, en el aburrimiento, el pesimismo, la frustración, el abrume, la desilusión, la duda, la preocupación, la culpa, la desmotivación, el enojo, la venganza, la furia, los celos, todo eso nos baja el ánimo, nos cierra al otro y nos impide una relación bonita con otro ser humano. Aquí está lo que les decía, las emociones no son ni buenas ni malas, sencillamente son una parte natural de nuestra experiencia humana. Y mientras todo sí lo podemos escuchar, pero mientras no lo tengamos bien claro, esto, o bien validado y bien creído que es así, que es parte, señores, va a saltar nuestro narrador interno, nuestro juzgador, nuestro crítico, a invalidar, a tener miedo de ellas, a burlarnos de ellas, a minimizarlas, de lo que estamos experimentando nosotros o los demás. Entonces, creo que algo que nos debe quedar súper claro es que esto es parte de la experiencia humana. Entonces, ¿por qué nos cuesta experimentarlas, no? Y aquí viene lo que yo les decía. Primero, son juzgadas, ¿no? No la toleramos. Como padres, me imagino que acá hay muchos padres y madres. Óyeme, a los niños, no, no. A mí lo que me piden siempre es, a ver, que se calle, ¿cómo hago para que esto? No sé cuánto. O sea, siempre queremos apagar la emoción. Porque claro, cuando somos niños, al tener el cerebro inmaduro, todavía no tenemos el lóbulo frontal maduro, que es el que regula la conducta, entonces somos muy inmaduros a nivel emocional. Estos son los niños, pero hay muchos adultos que han crecido inmaduros a nivel emocional. ¿Y qué quiere decir inmaduro a nivel emocional? Para mí es una persona
que llega la emoción y reacciona, ¿no? No se da el tiempo de digerir la emoción, de conectarla, de procesarla, de tomar distancias si es necesario y ¡guau! La explota, ¿no? Porque eso son los niños es pura emoción, muchas veces desbordada hasta que van progresando y madurando. Y también quiero decir, aunque la charla no es de parentalidad, pero es muy importante saber que hay patrones de crianza que desregulan y que impiden y bloquean la maduración emocional, lo que es el castigo físico, las humillaciones, los gritos, las pantallas, criar con pantallas, ese es como la peor, el peor entorno, no son las pantallas y los adultos que no se saben manejar adecuadamente en crianza pues para ayudar a un niño a regular, ¿no? Sus emociones. Entonces, bueno, son juzgadas y no son toleradas. Por otro lado, no nos permiten vivirlas. Muchas veces, cuando uno es pequeño y, por ejemplo, ve a su papá y a su mamá discutiendo, tú te acercas, mami, ¿por qué lloras? No, no, yo no estoy llorando. O sea, y todo es, vuelvo y digo, todo es con la mejor motivación, pero la verdad, o sea, de que no queremos que sufran, ¿no? Pero no le damos el espacio, no le damos el espacio de hablarlas, de acogerlas, no existe en nuestro sistema, o sea, esto va cambiando evidentemente, cada vez pues hay más apertura de todas estas temáticas, conocimiento, las neurociencias afectivas han venido a traer un montón de luz en esto, pero sin embargo, yo que vivo en consulta, pues yo veo que hay mucha dificultad para darle el lugar a la emoción, ¿no? Y sobre todo a los niños, no se les permite casi vivir. Entonces, claro, cuando nos hacemos adultos y hemos sido niños a los que se nos confundía, no, no, no está pasando nada, y tú ves que hay algo fuerte pasando entre los adultos que te cuidan, pues tú empiezas a desconfiar de ti, ¿no? O sea, tú eres muy chiquitico y tú no sabes, o sea, tú crees a lo que dice tu papá y tu mamá. Entonces, entre que nos confunden, no las acogen, no son bienvenidas, son juzgadas. Y por otro lado, vivimos situaciones traumáticas, y aquí hago un pequeño paréntesis, cuando hablamos de trauma, no necesariamente es una hecatombe, porque el trauma es muy subjetivo. Lo que en una familia, si tenemos tres hijos, a la mayor, por ejemplo, la pérdida de un papá, tal vez, o una mamá, un progenitor, ¿verdad? Tal vez al mayor no le hizo tanto efecto como le pudo haber hecho al chiquito, porque también uno trae su propia emocionalidad. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la microbiota. Yo estoy apasionada, es algo muy nuevo y les cuento que hay un documental en Netflix que lo pueden ver. em, la microbiota es un documental muy chulo, es animado, tiene una hora de duración y está súper bien hecho. La microbiota es el conjunto de organismos que vive dentro de nosotros, en el intestino, que tiene hongos, virus, bacterias, o sea, tenemos organismos vivos que están diseñados para mantener el ecosistema, el equilibrio de nuestro cuerpo. Y fíjense ustedes que en muchos aspectos de la microbiota están ligados a las emociones. Entonces al intestino le llaman el segundo cerebro, porque manda señales al cerebro para emitir eh, ciertos químicos que te producen sensaciones de depresión. O sea, fíjense cómo va avanzando la ciencia, que la vida emocional también está regulada por lo que comemos y por lo que consumimos. Pero ¿por qué les cuento esto, no? De pronto, porque, y no soy una experta, puedo, o sea, les digo que investiguen porque para mí es apasionante el mundo de la microbiota. Pero lo que les quiero decir es que, por ejemplo, yo que tengo dos hijos, mientras yo comía cuando estaba embarazada, esa microbiota la heredan mis hijos. Luego ellos tienen su propia microbiota, pero a través del embarazo, ¿no? Se comparte la microbiota y hay emociones que yo experimenté en el embarazo. Si yo tuve un embarazo de estrés, en mi caso, por ejemplo, yo siempre lo cuento, tengo mi tema con el azúcar, entonces sí, no, no tengo un tema de salud, sino una obsesión con el azúcar, que me encantan los postres. Y si yo me la paso, el azúcar es un estimulante, que es un depresor, o sea, el azúcar es un
un catalizador del ánimo muy fuerte. Entonces, si yo estaba consumiendo mucho azúcar, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Entonces a mis hijos también yo les voy a pasar esas emociones. Y me he desligado de la parte de situación traumática. Lo que les quiero decir es cómo el entorno, nosotros somos tan sensibles a esta construcción de emociones, al entorno, hasta al entorno embrionario, ¿no? Imagínense, el entorno del útero, hasta ahí es que llegamos. Pero volviendo a las situaciones traumáticas, esto puede ser cualquier experiencia que me dejó una herida, que a mí, de lo que sea, desde un padre o una madre con problemas mentales, o un padre o una madre con adicciones, un padre o una madre en una pareja en conflicto, padres violentos y agresivos, que eso lamentablemente hay mucho, abusivos, más de lo que quisiéramos, pero se ve bastante. Entonces, cualquier experiencia dura, y no solamente de papá y mamá, algún adulto que nos hayan dañado, pues lo que sea, todo eso se va a convertir en un trauma. Y les cuento qué pasa, por qué nos congelamos. Porque si un niño o una niña recibe golpes y no se crean que los golpes, como me dicen a mí los padres, no, yo le doy a veces y no cojo una correa, no importa, es una amenaza. Yo quiero que nos situemos los adultos en que estamos caminando en el parque y viene un ladrón a robarnos, ¿verdad? O a lastimarnos con un cuchillo, con una pistola. El cerebro se pone en modo amenaza. Entonces, cuando el cerebro fisiológicamente entra en modo amenaza, hay un cambio fisiológico, pupilas dilatadas, tensión en los músculos, mayor sudoración, el cuerpo se prepara, aumenta el, ¿cómo se llama? El ritmo cardíaco. El cuerpo se va a preparar para defenderse o para salir corriendo, pero necesita toda nuestra energía. Entonces, imagínense un niño pequeño frente a un adulto, y peor si es su papá o su mamá, porque claro, antes no sabíamos esto, podíamos intuir que estaba mal maltratar a un niño, golpear a un niño, darle lo que sea, un jalón de cabello, de oreja, una nalgada, una galleta, lo que sea. Son violencias ordinarias y no se pueden minimizar. Entonces, porque dejan una secuela biológica. Esto es muy importante. Y en el cerebro. Entonces, bueno, volviendo a esto, si tenemos esta situación de un niño que crecía continuamente violentado por su adulto referente, cuando sea grande, lo que va a pasar es que el cerebro se disocia. El cerebro entra, hay tres modalidades para enfrentar el estrés: el ataque, la huida y la disociación. Y el cerebro sencillamente, hay tanto cortisol en el cerebro que no se puede manejar y se encapsula para proteger al cerebro como de un sobrevoltaje, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces empezamos a disociarnos. Y les cuento que hay mucho déficit de atención que tiene un origen de este tipo emocional. Cuando tenemos adultos desconectados de sí mismos, tenemos que ir a la infancia, porque todo se gestó ahí. Y aquí yo les traje una frase casualmente, fíjense. ¿Qué nos desconecta de ella? Somos tortugas, no pájaro. ¿Qué quiere decir? Que nos llevamos nuestra infancia en ese caparazón, ¿no? En casa, a donde donde quiera que vayamos. No podemos huir de ella. Entonces, nuestro mundo emocional se configura en los primeros años de vida. No quiere decir que no tengamos solución, ojo. Solo estoy diciendo el origen de dónde nos desconectamos, por qué las manejamos tan mal, muchos, tal vez algunos aquí, tal vez muchos de ustedes no las manejan mal, pero yo he tenido que ir aprendiendo, ¿no? Al inicio les decía, más que en calidad de experta, yo quiero compartirles mi experiencia, a mí me gusta hablar de mi experiencia, porque la vida o papá Dios me ponen los temas que yo necesito seguir trabajando en mi vida, ¿no? Y el tema de gestión emocional es un tema para mí que ha venido como abriéndose cada vez más, porque cuando venimos de procesos de desconexión, señores, nosotros no vemos nuestro manejo. O sea, el otro lo ve, pero nosotros vemos el del otro, ¿no? Pero nosotros no nos vemos a nosotros. Entonces, es muy importante despertar e ir abriendo los ojos cada vez más de nuestras propias actitudes. Entonces, bueno, ¿por qué nos cuesta manejarlas? Bueno, aquí les puse dos huevitos tristes porque nos modelaron. Si tuvimos un papá o una mamá que se daba el permiso de desbordarse, y les quiero hacer un matiz, señores, porque no desbordarse emocionalmente no es solamente, ¡guau!
y no sé qué, y esas cosas que vemos en Instagram, ¿verdad? Solo la vemos en Instagram. Entre nosotros no la vemos, pero en el Instagram siempre aparece alguien desbordado, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos en pandemia que subieron una señora siempre tenían muchos, filmaban muchas cosas de la gente que se quedaba fuera del toque de queda y le estaban subiendo el carro. Ella estaba fuera del toque de queda en las Américas y le estaban subiendo el carro en la grúa, a MED, no sé qué autoridad, no me acuerdo, creo que era MED. Y la señora se puso, no sé si usted se acuerda de ese video, ¡ah! ¡Uh! Se puso así, o sea, uno lo veía tan desbordado, ¿no? Eh, pero a veces, y esto es lo peligroso, somos capaces de manejarnos con este tono de lo más tranquilo, pero arremetiendo con el otro, a veces sin insultar, pero lo que decimos, la forma, no estamos sabiendo manejar tampoco. Si yo estoy frustrada, si por ejemplo, una vez a mí me trajeron una pizza, yo pedí hace muchos años y yo le pregunté al camarero, era nuevo y no sabía si era rúcula, cuando trajo bueno, se confundió. Entonces yo, de lo más tranquila, me quejo, según yo. Y mi hijo, o sea, mi hijo era chiquito y me dijo de todo, que como yo le había hablado así. Y yo me quedé impresionada, ¿no? Y me viene a la cabeza un meme, que qué pena, me hubiera gustado ponerlo aquí. No sé si lo han visto. Hay un Barney, ¿no? Y hay un tiranosaurio Rex, están en la misma foto, ¿no? Y el Barney está así y dice, como yo creo que los demás oyen lo que yo escucho, ¿no? Y está el Barney así, te quiero, yo, ¿verdad? Y luego sale el T-Rex, así, todo agresivo, y dice el meme, como los otros escuchan. Porque, señores, a veces lo hemos validado tanto y lo damos tan por sentado porque tuvimos un adulto que era así. Tuvimos un adulto que arremetía con el otro, que era arrogante, que era soberbio, lo que sea, o que se sentía con el derecho de pisotear al otro, de decir lo que quiera o de desbordarse. Señores, esta es una forma, o al contrario, tuvimos un adulto, porque no solamente es desbordarlo, ¿no? Otra forma de manejo es callármelo todo. Y callármelo, y al final con quien arremeto es conmigo, porque eso también hace daño. Pero si yo tuve una mamá, un papá, todo que se tragaba todo, ese es mi modelamiento. Y luego está el agresivo pasivo. El agresivo pasivo es el que se traga, no dice las cosas de manera directa, pero te suelta ironía, se maneja con el sarcasmo. Yo siempre digo que el sarcasmo es una forma de agresión, burlesco. No sé si ustedes tienen a alguien en la cabeza, burlesco, irónico, ¿no? Que te hace comentarios así. Te está tirando comentarios agresivos, pero te los disfraza como de lo más normal, ¿no? O sea, como que no está pasando nada. Y todo esto son manejos emocionales, pues, modelados, esencialmente. Cuando venimos de abuso emocional, de abuso físico, de abuso sexual, de abandono, de maltrato, de negligencia, eh, nuestra vida emocional tiende a ser un desastre. Y nuevamente les digo por qué. Porque las emociones son generadas por el cerebro. Y cuando tenemos estas experiencias de abuso, eh, de abandono, todas las experiencias tristes de la infancia es lo más vulnerable que hay, el cerebro se lastima. Las conexiones correctas se dejan de dar. Si estamos en un hogar todo el tiempo, en un hogar eh, quizá no todo el tiempo, porque no quiero, o sea, lo que me gustaría es que ustedes puedan identificarse o identificar personas cerca, porque se trata de que esta charla pueda permitirles como ampliar el panorama, ¿no? Del mundo emocional. Pero si por ejemplo hay alguien que aunque sea pasó algunas veces, tuvo un papá o una mamá así, o estuvo en un entorno así, pues definitivamente el cerebro va a procesar mucho más los químicos del estrés. Es como que un niño que crece en un entorno de negligencia, autoritarismo, maltrato, abandono, indiferencia, es un adulto que, y yo no voy a decir que esto es matemático, porque de verdad que también somos resilientes, pero es la mayoría de lo que pasa, va a ser un adulto que va a tener una tendencia a la vida, a la labilidad emocional, ¿cómo se llama?
montaña rusa emocional y va a buscar en su vida adulta situaciones más dramáticas porque es lo que ha vivido. Es como que el cerebro, es como si fuera, nuestras conexiones neuronales son como autopistas, ¿verdad? La que va de Santo Domingo a Puerto Plata, la que va de Santo Domingo a Punta Cana. Imaginémonos esas dos. Entonces, las hormonas del bienestar, las que florecen en la empatía, cuando tú tuviste adultos empáticos, cariñosos, con que te pusieron tus límites de buena manera, porque hay que poner límites, pero de buena manera, que te fuiste visible a sus ojos. Entonces, tus hormonas van a ser, te permitieron jugar, tus hormonas van a ser las del bienestar, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, son las hormonas de la felicidad. Entonces, esa, supongamos, es la ruta de Santo Domingo a Punta Cana. Entonces, tu cerebro se cablea a eso. Pero si tú creciste en un entorno difícil, ¿verdad? Con estas heridas, tu ruta, tu autopista va a ser la otra, la de Puerto Plata, y va a ser pues todas esas hormonas del cortisol. Y eso es lo que tu cerebro va a jalar. Y esas son las relaciones que tú vas a mantener. Y eso, si estás la autopista a Puerto Plata, no por nada de Puerto Plata, cogí estos dos ejemplos, eh, entonces tu realidad, así como es tu realidad interna, así va a ser tu realidad externa. Entonces vas a ser una persona que puede provocar el caos, el drama, eh, o no o ser invisible para todo y no expresarte y te niegas el placer de vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos estas personas en el trabajo, eh, es difícil porque, claro, las emociones, ¿dónde impactan? En nuestras relaciones, ¿no? De hecho, o sea que si yo no soy capaz de manejar mis emociones y las desbordo o me las trago o soy agresivo pasiva, mis relaciones van a ser afectadas. Y quiero decirles algo, está demostradísimo ya, se hizo un estudio súper largo de la felicidad, creo que fue en Harvard, por mucho tiempo, fue un estudio, no sé si fue de 89 años, no me acuerdo bien, pero larguísimo. Cogieron personas de 19 y las llevaron hasta los 80, ¿no? Y cada 5 años esas personas tenían que reportarse. Lo pueden buscar en el internet. Y esas personas iban viendo o sea, cómo era la vida de ellos. Y de las cosas, acompañaron hasta el final o las observaron, les pasaban cuestionarios hasta el final de su vida, que más salió fue que somos felices por nuestras relaciones. Pero si nuestro mundo emocional no lo estamos manejando, entonces va a ser muy difícil que podamos ser felices en nuestras relaciones, ni siquiera en la relación con nosotros mismos. Bueno, ¿y por qué otra cosa? Yo les puse pero quizás hay más de por qué nos cuesta manejarla, que no me vinieron en este momento. No las identificamos, ¿no? Aquí, en el huevito azul, pues cae el que no sabemos bien qué está pasando. ¿Por qué? Nuevamente estamos desconectados. Señores, y nosotros, la mayoría de los adultos, estamos desconectados, ¿saben? Andamos huyendo y mientras más huimos, buscando el escape con la diversión o con los excesos, más nos desconectamos de nosotros mismos. Entonces, bueno, ¿qué nos dispara, no? Aquí creo que ya les dije también, creo que tengo la razón. Si yo creo que tengo la razón, entonces a mí me da derecho de manejarme de tal o cual manera, según yo, ¿no? Que según que yo que lo aprendí porque lo hacían mis adultos referentes o porque yo me creo con el derecho de manejarme así, porque yo tengo la razón. Otro aspecto que nos dispara, me lo tomo personal. Y esto es muy importante, ¿no? Hay un aspecto de nuestra vida, de nuestro cerebro, que es nuestra memoria celular, que es en la memoria implícita, es nuestra memoria del cuerpo, no está como alojada, es la memoria que recoge emociones de placer o displacer, básicamente. Entonces, a veces, si por ejemplo alguien no me invita, por ejemplo en el trabajo, se hicieron invitaron a 20 personas del trabajo a un cumpleaños de una amiga con la cual yo hablo a veces, pero no soy la mejor amiga y yo no estoy invitada. Yo me lo tomo personal si yo pienso, bueno, hay algo malo en mí, algo le dije yo y yo puedo durar ahí y rumiar, ¿verdad? En eso un rato. O puedo decir, tal vez no tiene presupuesto para invitar una persona que no está de su medio, de su cercanía. Pero si yo elijo verlo personal, yo tengo que trabajar sobre mi emocionalidad. Definitivamente, yo lo veo personal cuando tengo traumas.
¿ok? Vuelvo, le digo, los traumas no tiene que ser algo enorme, sino sencillamente la interpretación o la herida que me deja aquello que experimenté, que me dolió. ¿Ok? También algo súper importante que nos dispara es el cansancio. Es como los niños. Ustedes han visto que los niños al final del día ya no toleran nada, ¿no? Si lo has tenido en la calle, en el súper, en un cumpleaños y llegas y tú le dices que no a algo, pues ya su nivel de, su pacientómetro ya está acabado, abatido y ya va a reaccionar. El cansancio desborda. El estrés por igual y todos vivimos en estrés también que nos dispara, y esto es lo más peligroso para mí, es que no identifico que me dispara y entonces voy actuando, ¿no? O sea, aquí se trata de que en vez, o sea, voy reaccionando, en vez de reaccionar, nosotros podamos actuar en función de lo que estamos experimentando. A ver. Y esto es vital, fíjense. Todo lo que no se expresa se convierte en síntoma. Y esto es válido para los niños y válido para los adultos. Fíjese, incluso hay libros, hay uno que me recomendaron, yo no me acuerdo el título, pero es de Liz Bourbeau, es una canadiense, una psicóloga que tiene el de sanar las 5 heridas de la infancia. Ella tiene un libro sobre el cuerpo porque es muy interesante ver cómo, por ejemplo, me dijeron, yo estaba malita del estómago hoy y alguien me dijo, una amiga coach me dijo, mira, estos temas del estómago están ligados a que no controlas las cosas, ¿no? A que, o sea, a que te sientes que tienes que controlar. Entonces, cada síntoma físico tiene de base, tiene algo emocional. Entonces, también se puede transformar en un síntoma conductual. Es decir, cómo yo me puedo manejar conductualmente mal. Si estoy siendo disparada, ya les digo, me da un ataque de ira, arremeto con el otro, eh, lo que sea, conmigo, me voy airada, pego 3 gritos, qué sé yo, a nivel conductual puedo ser muy hiriente. A nivel físico me puedo enfermar si no lo expreso. Vuelvo y les digo que muchas enfermedades o todas las enfermedades tienen una base emocional. A nivel relacional también me va a afectar, evidentemente, y a nivel cognitivo, porque si mi mundo emocional me arropa, mi atención no va a estar en el enfoque que debo tener para tal o cual cosa que necesito. O sea, el mundo emocional arropa todo. Y les voy a decir algo, las emociones se contagian. Si ustedes están entrando en un sitio donde, por ejemplo, estoy yo con alguien hablando algo triste y ustedes llegan, ustedes van a sentir de una vez el ambiente, la energía va a ser como la escalada emocional de abajo, ¿no? Descendente. No saben qué estoy hablando, no saben qué pasa, pero lo percibimos. Entonces, imagínense los niños que crecen con una madre deprimida, ansiosa, o con un padre deprimido, ansioso, estresado, o sea, cómo todos percibimos la emoción del otro. Pero eso para bueno y eso para malo, en el sentido de que asimismo la alegría, la compasión, la ternura, son emociones que se contagian, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos, nos disparamos y reaccionamos. Y ya saben, cuando reaccionamos, pues todas las formas que sabemos de reaccionar. Aquí yo puse algunas, arremetemos con el otro, el huevito rey, ¿no? Este más bien parece un narcisista, ¿no? Porque está todo feliz y, y ustedes saben que los narcisistas no, la personalidad narcisista no tiene una conexión con las emociones ni las de él ni las del otro, ¿no? Evadimos la emoción. Aquí yo les hablaba ahorita que todos huimos de una forma u otra, ¿no? Todos somos, de alguna manera nos enfocamos mucho en el trabajo o mucho en el deporte. Hay conductas de escape que solemos tener, o tal vez el mismo internet, para evadir la emoción. Y generalmente cuando estamos evadiendo la emoción es a través de algún comportamiento compulsivo, ¿no? Gastos, compras, eh, alcohol, drogas, cigarros, sexo, juego, la ludopatía que es terrible, trabajolismo, el trabajolismo que tiene buena fama porque la gente parece que eso, eso sí está normalizado, o sea, a trabajar mucho. Eh, o no decimos nada, nos callamos. Nuestros pensamientos, sí es importante que en el mundo emocional, nuestros pensamientos empiezan
a rumiar, empieza una obsesión, ¿no? Me siento mal, y hasta que yo no lo libero, hasta que yo no lo expreso, es muy difícil que yo pueda aliviar, entender y comprender. No me vino a la cabeza esto que dice Marian Rojas Estape, que comprender es aliviar. Aquí cabe muy bien, no sé, me imagino que la conocen. Es una psiquiatra española que está inundada en YouTube, buenísima. Tiene mucha divulgación de temas de salud mental. Y ella dice siempre, comprender es aliviar. Y es esto, ¿no? Si yo no comprendo, si yo no expreso mi emoción, pero yo para expresarla tengo que comprenderla, entonces todo mi sistema va a fallar, ¿no? Mi pensamiento, mi atención, mi relación. Entonces, eh, la otra cosa que podemos hacer es arremeter con nosotros mismos, que ahí vienen las conductas de comportamiento compulsivo, por ejemplo, con la comida. ¿Quién no se ha sentido deprimido y se ha atiborrado de 3 bolas de helado o haber bajado el pote, ¿no? Eso es una conducta, eh, digamos, acting out, se llama en inglés. Eso es una conducta donde tú actúas la emoción y justamente lo que hace daño es actuar la emoción. Cuando tú la actúas, no la estás canalizando, digamos. Entonces, tú comerte un pote de helado, pues no es algo que te hace bien. Eh, También guardar, cuando guardamos, el otro día conocí una chica que tenía una experiencia muy dura de pérdidas y no las ha podido, varias pérdidas seguidas, y no las ha digerido, procesado, no se dio permiso para el duelo, y entonces, bueno, ella siempre tenía una jaqueca, siempre hasta que empezó a hablar de lo que le pasaba. Pero duró años con una jaqueca. Y cuando empezó a hablar de eso, se dio cuenta que tenía como una semana que no le venía la jaqueca. Entonces, fíjense, porque creo que nosotros creemos que la vida emocional no tiene nada que ver con la vida cognitiva, intelectual, que no tiene nada que ver con la vida física. Es como que nos criaron así. Fíjense, fíjense que están así, aunque ya vamos rompiendo esas creencias por la ciencia avanza, pero todavía en los colegios se separa al niño, el cuerpo es una cosa, lo cognitivo es otra, la psicología es otra, o sea, no se toma en cuenta que el ser humano tiene, quizás debí empezar por eso en la charla, pero me vino ahora, que somos seres donde está todo en interrelación, todo está conectado, nuestra vida emocional con nuestra vida psíquica, toda emoción tiene una traducción biológica, así como todo pensamiento también tiene una traducción, todo pensamiento tiene una energía que te baja. Entonces, si estamos abajo, con las emociones bajitas, no nos vamos a ver una película el Rey León, porque nos vamos a echar a llorar probablemente, a terminar de, tú ves, eh, sino que quizás nos toca ver una película que nos alegre, Forrest Gump, por decir una película, ¿verdad? Quiero decir que a nosotros entender cómo podemos ayudar con las emociones, a nosotros mismos. De otra forma, también podemos tener esta comunicación agresiva pasiva eh, y guardar y explotar. Y tú sabes lo más triste de esto, cuando en el caso de la cólera, yo lo he podido experimentar, ¿no? En mi familia, cuando hay alguien que está molesto con alguien y lo externa mal, después ese va como el efecto dominó, cae, el que está mal se va al otro, el otro, al otro. ¿Se acuerdan que les dije que las emociones se contagian? Se contagian y por eso crean el efecto dominó. Entonces, si yo estoy enojada, por ejemplo, con mi esposo, me he manejado mal, mi esposo va a ir a enojarse con mi hija y se va a manejar mal con mi hija. Y mi hija se va a enojar con su hermano. ¿Me entienden? No sé si han visto esto. Y esto es la responsabilidad de las emociones que tenemos, porque no tenemos el derecho de afectar el día del otro. Entonces, por eso es un reto el poder eh, manejar nuestras emociones. Asimismo, fíjense, tiene el mismo efecto de dominó. Antes de entrar a la charla estaba viendo un video muy bonito de o sea, en Instagram. Había una señora mayor que se le cae, no sé si es una leche, se le cae algo en el metro, tal vez muchos lo han visto, y la chica que está al lado, sentada en el metro, salta, ¿no? ¡Wow! Y el chico que está enfrente se quita la camiseta y entonces la,
¿cómo se llama? La envuelve y así otra la ayuda. Es decir, esas emociones compasivas, de conexión, de empatía, esa es la palabra, de empatía, también tienen su efecto dominó. Entonces, todo se trata, que vamos a elegir, pero no es tan fácil, ¿verdad? Te arropa la emoción y cómo podemos detenernos. Entonces, aquí está. Me encantó la foto del huevito, ¿por qué no? La mano humana, porque tenemos nosotros la posibilidad de poder, ¿cómo se llama? Gestionarlas. Lo primero es, yo diría, oigan, estar claro y aceptar que nosotros somos seres de emoción. O sea, ya, eso no es malo, eso no nos hace, al contrario, eso nos hace experimentar una vida hermosa, porque no hay nada más hermoso que ayudar a otro ser humano, que conectar, que tener una buena charla, que vibrar con un cuadro bonito, con una obra de arquitectura, ¿no? Yo me acuerdo que hace como 3 años fuimos a París y yo me quedé alucinada con... Yo he ido unas cuantas veces a París, pero no sé, la vida he ido madurando y todo lo que yo pude apreciar con estos ojos, yo me maravillaba, o sea, esas emociones son las que tenemos que cultivar. Pero si no somos conscientes de nuestra propia emoción, va a ser muy difícil, definitivamente, poder expresarlas. Entonces, aquí entra el tema de la inteligencia emocional. Yo no encontré más huevitos y este me pareció como unos señores serios, así como que dije, bueno, parecen como, estamos hablando de algo serio, ¿no? Y la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás. Oye, esto es una maestría. Yo no sé, pero yo quiero decirles algo. No podemos juzgarnos cuando estamos tratando. Si lo tenemos consciente, si sabemos que tenemos que seguir aprendiendo a manejar nuestras emociones, no podemos darnos látigo cuando no ocurre, sino trazarnos la meta de cada día, gestionarlas mejor. Y gestionarla implica reconocerla en mí, cómo yo me estoy sintiendo, aceptarla, acogerla, no ponerle un título. Eso para empezar, ¿no? Luego, bueno, miren, ahora seguimos porque ya vienen las fotos de, de cómo gestionar las herramientas. Pero somos seres de conexión. Ustedes saben que el cerebro es un órgano social. Si nosotros, si nadie nos habla antes de los 4 años, nosotros no podemos hablar. Si alguien no, si por ejemplo no salimos a la luz, si nos mantienen en la oscuridad, nuestro órgano del ojo no se desarrolla y no puede ver. O sea, necesitamos del entorno. Hay algo que se llama epigenética, ¿verdad? Nosotros, la epigenética es esto que se expresa más allá de la determinación del gen que tú tienes. Y en esto es muy importante el entorno y la relación. Y vuelvo les decía, el cerebro es un órgano social. Nosotros crecemos en la relación con los demás. Entonces, fundamentalmente somos seres de conexión. Y si no estoy conectado a mis emociones y por lo tanto a mis necesidades, no voy a poder conectar con la emoción del otro, ni con la necesidad del otro, ni voy a poder vivir relaciones de intimidad. Esta es la palabra, intimidad emocional o vulnerabilidad. Hay una charla, Brené Brown, que la deben conocer todos. Hay una en Max, bueno, era HBO, tiene una serie que se llama Atlas of the Heart. Tiene 5 episodios, se la sugiero porque es preciosa y habla de esto, de las emociones, de lo que experimentamos, ¿no? Entonces es importante tener recursos de seguir aprendiendo sobre este mundo de emociones. Y entonces, bueno, ¿cómo aprendo a expresar mis emociones? ¿No? Lo primero, miren ahí, es aceptar y validarla. Y aceptar y validarla del otro, porque hasta yo caigo ahí. O sea, que viene mi hija triste de algo y yo de una vez, o no mi hija, mi amiga, quien sea, yo de una vez quiero hacerla sentir bien. No le doy el espacio. Como yo no tolero, o sea, mi objetivo es no quiero que estés triste, no le doy el espacio a organizar su mundo emocional. Sencillamente, no, no, el otro día alguien me dijo algo y yo le dije, no, pero tú hiciste lo que pudiste, no es tu culpa, no sé cuánto. Y la persona me dijo, bueno, pero me siento culpable. Y yo era una amiga, ¿no? Y yo dije, ay, Dios mío, no le estoy validando.
no le estoy validando la emoción, déjala un rato, o sea, no se trata de que eso que hablan de la positividad tóxica, ¿no? Yo no voy a estar ahí negando la emoción, no, yo pienso que para poder pasar a través de la emoción, yo tengo que tener el espacio de que escribirlas, expresarlas a alguien, de que me escuchen. Entonces eso es muy importante. El poder expresarlas sin culpa, ¿no? Y el no juzgarla. Esto ya lo he dicho varias veces. Bueno, ¿cómo podemos expresar nuestras emociones? Y este es el reto, ¿no? Primero, es muy importante saber que toda emoción tiene una traducción en el cuerpo. Lo que pasa, acuérdense que nos hemos desconectado desde chiquiticos. La crianza muchas veces es una desconexión. La crianza es la programación de nuestros padres a la vez con la programación de nuestros abuelos, a la vez con la programación de nuestro... Venimos teniendo todo un mundo emocional y de creencias de los ancestros. Eso es lo que nos tocó. Entonces, si tuvimos padres, en la época, por ejemplo, en mi época, mis padres, o sea, cuando yo nací, mis padres no tenían ningún tipo de lenguaje emocional. O sea, yo misma, yo siendo más joven que ellos, a mí me ha costado criar a mis hijos en la expresión de las emociones. Estoy segura que todo esto es un camino que todos vamos haciendo. Pero es muy importante identificar dónde y cómo sientes en tu cuerpo. Dónde sientes lo que sientes, ¿no? O sea, en la barriga. Hay emociones, por ejemplo, a veces la tristeza es más en el pecho, que hasta uno puede decir qué peso tiene, porque eso te ayuda a crear esa conexión, es crear una conexión entre tu cuerpo y tu emoción. O sea, es estar presente plenamente y con todo. Es muy importante, eso es parte de acoger el mundo emocional. El yo para me estoy sintiendo, ok, ¿qué pasa? ¿Dónde lo siento? ¿No? Esa es la primer corporal. Después, aquí yo diría una evaluación de mi estado interior y además informar al otro, si estoy con alguien y lo voy a expresar, de cómo me estoy sintiendo con esta situación, si me estoy sintiendo cómoda o no. El yo poder expresarle al otro cómo yo me estoy sintiendo, esto contribuye a la relación con el otro, a la conexión con el otro. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, donde se evita mucho la intimidad emocional, ¿no? Cuando hablamos de intimidad emocional, es sencillamente me muestro, Brené Brown lo llama vulnerabilidad, por si acaso. Para mí es intimidad emocional, es lo mismo, el concepto es el mismo, que es yo me dejo ver al otro, me dejo mostrarme al otro y eso crea una conexión, una experiencia profunda de conexión con otro, ¿no? Pero para eso yo tengo que estar conectada conmigo. Si yo no estoy conectada conmigo, es muy difícil que yo me conecte con otro ser humano. Y vuelvo y les digo que a veces yo no estoy consciente de que no estoy conectando conmigo. O si yo pudiera poner como un escalón de conexión en mi experiencia de vida, en mi experiencia de el camino del crecimiento, yo puedo decir que pues estaba conectada en un nivel uno 2 3. O sea, yo voy avanzando en mis procesos cognitivos, emocionales y de crecimiento y espirituales y yo voy teniendo más conexión conmigo. O sea, para que vean un ejemplo, ¿no? En estos días yo descubrí que yo soy una psicorrígida, por ponerle una palabra, y todo el que está al entorno, que recién lo descubres, ¿cómo? O sea, todo el mundo puede ver lo psicorrígida, o sea, yo lo cuadrada, yo tengo que, si así funciona, así lo voy a hacer. Pero fíjense, yo no me había dado cuenta de eso. Entonces, no tiene que ver con quizás con lo de las emociones, pero sí con cómo hay puntos donde todavía no nos acabamos de conocer y de abrir, y las emociones es una de esas. Entonces, tenemos que ser amables con nosotros. Una vez que yo estoy conectada conmigo, ¿dónde está en mí? ¿Qué parte del cuerpo lo estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que yo voy a la información de esto, ¿no? ¿Qué es lo que, por qué esto está detonado? Ah, alguien dijo que yo tal cosa. Ah, sí, esto me recuerda, a mí me pasó, miren, a mí me pasó esto. El otro día alguien hizo, una profesora que tengo de unas clases que doy, que me dan, me dijo, me hizo un comentario sobre algo mío. Y ese comentario a mí me reenvió a otro comentario que habían hecho alguien de mí de otro momento. Y yo me sentí mal con ella, se lo dije con esto de que estoy aprendiendo a expresar mis emociones. Y gracias a que se lo compartí, yo le dije, ah, es que tú hablaste con la otra persona. Nada que ver, yo nunca he tocado ese tema. O sea, yo me di cuenta que yo estaba reaccionando a una memoria traumática mía, a la memoria implícita.
Y eso me permite evaluar y tomar distancia. Entonces yo lo hablo con ella. Ella es muy inteligente a nivel emocional, es increíble, es una chica joven y es muy inteligente emocionalmente, digo, también cognitivamente, pero entre las dos, óyeme, el momento, digamos, incómodo de nuestra interacción duró 5 minutos. Nos emocionamos las dos, o sea, yo me sentí lastimada, ella también, porque yo había interpretado mal, pero después de hablarlo, la relación retomó y fluyó. Y súper bien, porque ahí yo dije, mira, esta herida, ¿qué me enseña eso? Esta herida yo todavía no la he sanado. Yo todavía tengo de mí misma ese juicio. Pero si yo voy y pasa eso, ella hace ese comentario y yo me quedo dada, me quedo y no le digo nada. Lo que yo hago es terminando, la chica es muy buena profe en lo que hacemos y yo digo, ya yo me pierdo de esa experiencia. Yo me pierdo de esa experiencia porque no lo he bregado con ella, porque no lo he podido compartir. Entonces, bueno, todo este proceso va a hacer que yo regule mejor mi emocionalidad y que entonces yo no tenga por qué arremeter con el otro o conmigo. Y fíjense, esta es la rueda de las emociones. No sé si la conocen. Hay muchas, pero esta es una, ¿no? Está las esenciales, miedo, ira, asco, tristeza, felicidad, sorpresa, que las vimos en el primer video, y de cada una se deriva. Porque hay algo que se llama el emocionario. Fíjense, sí, existe esa palabra. Así como hay diccionario, hay un emocionario, porque esto es muy importante. En lo de Brené Brown ella lo explica muy bien, en lo de Atlas del Corazón, porque es muy importante definir la emoción a nivel del lenguaje. No es lo mismo decir yo estoy triste, ¿verdad? Que yo decir yo me siento culpable o me siento desamparado. Fíjense que de triste a desamparado, la connotación es muy fuerte. Desamparado es una desolación tremenda. Y si yo no tengo ese lenguaje para decir apropiadamente cómo yo me siento, no lo libero. Porque, señores, desde que yo lo expreso correctamente, la tensión baja completa. Es como, es una liberación. Dejamos de producir el cortisol y empezamos a producir la hormona de la conexión o de la dopamina, del compartir, de la motivación. Entonces es súper importante el poder tener, ahí se los dejo. Bueno, alguna herramienta de expresar la cólera. Y vuelvo y le digo, con mucha benevolencia con nosotros. A mí me encantó este huevito roto ahí enfadado. Me detengo, respiro, identifico la situación. Es muy importante yo estar consciente. Cuando me pasó lo que les conté de la clase con esta chica, esta profe, yo estaba consciente porque vengo trabajando, yo soy una persona que vive en continuo crecimiento y trabajo personal. Yo creo que si queremos ser mejores personas y tener mejores relaciones, tenemos que trabajarnos todo el tiempo. Leer, oír charlas, eh, ir a terapia, ¿por qué no? Todas. Entonces, luego identificar la necesidad que tengo para proveérmela, ¿no? Si estoy triste, tal vez necesito compañía, necesito que alguien me pase la mano, que me recuerde que no estoy sola, que me dé consuelo. Entonces voy a buscarla, la pido. Ahí está, identifico la necesidad y la expreso. Mira, no puedo estar sola, hoy quédate conmigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, no necesariamente elegimos las emociones que nos atraviesan, de hecho, no las elegimos, ocurren, ¡pa!, se disparan, pero tenemos un espacio de libertad para abordarlas. Y esas son nuestras habilidades emocionales que tenemos que desarrollar. Y fíjense, me encantó este cuadrito, lo traduje del francés, creo que fue. 5 habilidades emocionales. Con este cuadrito terminamos. Identificar las emociones propias y la de los demás. Acuérdense que para identificar la de los demás, tengo que identificar la mía, estar conectado conmigo, estar consciente conmigo. Comprender, ¿se acuerdan lo que les decía de comprender es aliviar? Comprender qué es, por qué me detonó. ¿Qué fue lo que me detonó? Pues lo que me detonó en la clase de la chica es una creencia que tengo yo que yo estoy teniendo que trabajar ahora, ¿no? Y ya yo sé de dónde viene esa creencia. Expresar sería el punto 3. Eso facilita a la conexión, facilita a aliviar. La expresión facilita también el alivio.
La expresión me facilita regular. Imagínense si esta chica yo, oh, ¿tú crees que yo soy así? Y no sé cuánto, y yo me hubiera desbordado, no sé qué. No, yo se lo dije, es duro. ¿Saben por qué es duro decir las cosas? Porque estamos juzgando nuestra emoción. Entonces, es duro el decirlo, pero porque también en la infancia nos enseñaron a, a no vivirlas. O sea, parece que es malo. Entonces, lo otro es uso, confiar en este proceso emocional están al servicio de nosotros. Acuérdense, porque así sentimos la emoción y vamos a proveer la necesidad. Y aquí hay algunas herramientas para regular las emociones. Aprender a identificarlas, buscar ayuda, expresarlas también con el arte. Bueno, yo particularmente les cuento una herramienta para mí increíble es el diario emocional, todo el tiempo. Escribir, escribir. Hay diario hay una palabra, pero hay un diario que es de sencillamente escribir lo que te viene a la cabeza. Y hay otro diario de ventilación, un diario de ventilación emocional. Hay otro diario de gratitud, pero escribir es algo fundamental. A veces también pintar, dibujar. Todas las artes son medios de expresión. En el caso de los niños es jugar, eso es además de eso. Parar, pensar y meditar, reevaluar cognitivamente, tomar distancia. ¿Se acuerdan lo de la invitación de la persona que no me invitó al cumpleaños? Yo tomo distancia, yo puedo decir, wow, yo no sirvo, no sé qué, le caigo mal, ¿verdad? O puedo tomar distancia de eso y decir, espérate, ¿cuál es la otra razón por la que ella no me invitó? Pueden haber muchas, no cabe en el espacio, no tiene el dinero para invitar, se le acaba el presupuesto, qué sé yo. Pero eso es como una revelación cognitiva de lo que está pasando. Límites también, no meterme en situaciones. Acuérdense que yo les decía, cuando estamos muy hemos vivido situaciones muy de hogares conflictivos, nuestro camino va a ser el caos y nos metemos en situaciones con gente caótica y quizás toca alejarse de esa gente para empezar a vivir otro tipo de emociones. Tener una red de apoyo para mí es fundamental, tener relaciones profundas. Las relaciones con personas con las que nos vamos de fiesta puede que coincidan, que sean también con las que vivamos de relaciones profundas, o puede que esa persona solo sirva para divertirnos, ¿ok? Puede que una misma persona esté en todas las canastas, pero es muy importante tener una buena red de apoyo. La vida espiritual para mí ha sido también un pilar básico, fundamental. La vida espiritual te lleva a desarrollar virtudes y las virtudes te enseñan a ser paciente, amable, alegre, amorosa. Es decir, la vida espiritual es un reto de ser mejor persona, de esta experiencia humana poder llevarla a su máxima plenitud. Y generalmente les dije, somos seres sociales. Entonces, la plenitud generalmente va con los demás. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la meditación, de la respiración, que son herramientas potentísimas, y del ejercicio físico. Así que con esto le doy las gracias por haberme escuchado. Y hasta aquí el día de hoy.